Vamos a ver un concepto importantísimo en el MIR, que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Yo soy Carlos Cortés, soy cardiólogo en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y soy el profesor de cardiología de curso MIR Asturias. Fijaos cómo importante es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya que todos los años preguntan insuficiencia cardíaca, como veis, y lo más preguntado, fijaos, con una inmensa mayoría, es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Veremos que es un concepto muy sencillo que tenemos que retener en la cabeza. Para poder entender y comprender el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es necesario saber qué es insuficiencia cardíaca. Vamos a definir la insuficiencia cardíaca como la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco que sea adecuado a las necesidades del organismo. Fijaos que no nos están diciendo que sea un gasto cardíaco alto o bajo, o que tenga una fracción de eyección alta o baja, simplemente que tenemos un gasto que es inadecuado a lo que nuestro organismo necesita en ese momento. Entonces, frente a ese gasto cardíaco inadecuado, habitualmente bajo, pero no siempre, lo que se traduce es en una mala perfusión de los tejidos. A los tejidos les está llegando poca sangre y para ello van a ponerse en marcha lo que se llaman los mecanismos de compensación. El sistema nervioso simpático y el riñón, fundamentalmente, para intentar mejorar ese gasto cardíaco. Fijaos, el sistema nervioso lo que le pasa es que él nota que le está llegando poca sangre, una sangre insuficiente. Entonces lo que va a hacer es decir: oye, corazón, ponte a trabajar más rápido, ponte a trabajar más fuerte para intentar aumentar ese gasto cardíaco. Y a los vasos sanguíneos les va a decir: oye, producir una vasoconstricción selectiva para que el flujo vaya predominantemente ¿hacia dónde? Hacia el corazón, que le estoy mandando trabajar más, y hacia el cerebro, que soy yo, el sistema nervioso, ¿vale? Fijaos que el sistema nervioso va a responder igual, sea la causa que sea el gasto cardíaco bajo, ya sea un problema cardíaco, como estamos viendo ahora, o ya sea una hipovolemia, como puede aparecer en un sangrado o en una deshidratación muy severa. Y el riñón parecido. Fijaos que el riñón es el guardián del medio interno, como reflejamos aquí. Y el riñón lo que va a decir es: a mí me está llegando poca sangre, pues lo que voy a hacer es que no voy a desperdiciar nada de esa volemia que me está llegando. Para lo cual se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fijaos que el sistema de renina-angiotensina va a producir vasoconstricción, va a favorecer más la vasoconstricción, va a activar el simpático, aumentando en los niveles de noradrenalina, y además va a generar aldosterona, que ya sabéis que reabsorbe agua y sodio, excreta potasio y protones. Es decir, va a intentar que todo lo que le está llegando de flujo no se pierda a través de la orina. El único que realmente sabe lo que está pasando y que se da cuenta de que el problema no es que haya una baja volemia, sino que el problema es que hay un aumento de la presión en el corazón porque ese corazón está fallando, son los péptidos natriuréticos. A mí me gusta representarlo con William Wallace porque era el que luchaba contra todos. Fijaos cómo el sistema nervioso y el riñón lo que están produciendo es vasoconstricción y disminuyendo la diuresis. En cambio, los péptidos natriuréticos, como su propio nombre indica, lo que va a favorecer es la vasodilatación y va a favorecer la diuresis. Los péptidos natriuréticos, muy importante. Fijaos cómo hasta ahora, y nos lo han preguntado en el MIR, los péptidos natriuréticos solo los podíamos utilizar a nivel del diagnóstico de insuficiencia cardíaca por su alto valor predictivo negativo. ¿Os acordáis de qué significa eso de alto valor predictivo negativo? Significa que en un paciente con disnea y un BNP normal permite descartar la enfermedad. Acordaos, valor predictivo negativo me permite descartar la enfermedad. Fijaos cómo cuando un corazón es insuficiente vamos a tener una clínica de acuerdo a dos situaciones: a que manda poca sangre hacia adelante, son signos y síntomas más inespecíficos como obnubilación, frialdad en las extremidades, falta de concentración, y también síntomas y signos derivados de que se va acumulando la presión de manera retrógrada. Detrás del ventrículo izquierdo, ¿qué tenemos? Tenemos los pulmones, por lo tanto van a estar más congestivos, con más cantidad de líquido, y eso va a producir la disnea, la ortopnea, que es esa disnea que empeora mucho cuando nos tumbamos, la disnea paroxística nocturna, que es esa disnea de manera súbita que aparece cuando el paciente está en decúbito también por una sobrecarga hídrica, por la reabsorción de los edemas, y eso son la clínica florida de la insuficiencia cardíaca. Fijaos que cuando ya se afecta también el ventrículo derecho, pues vamos a tener insuficiencia cardíaca derecha con ingurgitación yugular, con edemas, con astitis, con hepatomegalia, hepatalgia, incluso aumento de transaminasas y cirrosis hepática.
Es muy importante tener en cuenta la clasificación funcional, que para el cual utilizamos la clasificación de la Asociación Neoyorquina del Corazón, que me permite ver a qué grado de actividad tenemos disnea. Todos estamos en clase funcional 1, que con nuestra actividad habitual no tenemos disnea. Clase funcional 2 sería cuando tenemos ya disnea, que tenemos síntomas con nuestra actividad habitual. 3, cuando tenemos con mínimos esfuerzos. 4, cuando tenemos disnea en reposo. Entendiendo esto, vamos a entrar ya al concepto importante, que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué he insistido tanto en los mecanismos de compensación? Porque, como vamos a ver, el tratamiento de base y el tratamiento de fondo de la insuficiencia cardíaca es ir frente a esos mecanismos de compensación, frente al sistema renina-angiotensina, aldosterona, ir frente al sistema nervioso simpático con los betabloqueantes. Fijaos cómo el primer escalón de todo paciente con insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular, es decir, con fracción de eyección deprimida, que es el que vamos a tratar, empieza con IECAS y betabloqueantes, independientemente de los síntomas. A partir de ahí, el siguiente escalón es añadir antialdosterónicos. Y a partir de ahí, el siguiente escalón son 3 opciones, que las 3 son compatibles entre sí, que son cambiar el IECA por inhibidor de la neprilisina y del receptor de la angiotensina, fundamental, muy importante, muy novedoso. Tener un QRS ancho me permite tratarlo mediante terapia de resincronización cardíaca, que veremos ahora, y tener una frecuencia cardíaca elevada me permite frenar más ese corazón con la ivabradina. En general, por supuesto, eliminar las causas desencadenantes, por ejemplo, prevenir infecciones con la vacunación de la gripe, prevenir transgresión dietética, evitar la sal de la dieta. Muy importante la medicación, contraindicados los AINES porque reabsorben más líquido. En ocasiones corregir la causa que ha provocado esa disfunción ventricular, porque no toda causa de disfunción ventricular es irreversible, como por ejemplo en la cardiopatía isquémica con una revascularización adecuada o la miocardiopatía alcohólica con una deshabituación del alcohol, podemos recuperar la fuerza de ese corazón. Los diuréticos, si lo que teníamos era un exceso de líquido, que teníamos más congestión en los pulmones y eso me provocaba los síntomas, los diuréticos, en concreto los diuréticos tiacídicos y los diuréticos de Lassa sobre todo, lo que van a estar encaminados es a eliminar ese exceso de líquido. Fijaos que el tratamiento con diuréticos es un tratamiento sintomático, para los síntomas de congestión. Si tenemos más edemas, si tenemos más crepitantes en las bases de los pulmones, utilizaremos más cantidad de diurético. Muy importante, la autorregulación del tratamiento con diuréticos por parte del propio paciente. Para ello es importante el peso diario. Entre los diuréticos tiacídicos y los diuréticos de Lassa, que son los que utilizamos con este fin, los diuréticos de Lassa son los preferidos, porque lo que tenemos es un exceso de líquido y los diuréticos de Lassa eliminan más agua que sodio. Por eso pueden llegar a producir hipernatremia, a diferencia de los tiacídicos. Tanto los tiacídicos como los diuréticos de Lassa lo que van a producir también es una hipopotasemia, que tendremos que controlar en los pacientes que estamos tratando. A partir de ahí, aparte de ese tratamiento sintomático, que simplemente vamos a escalarlo o disminuirlo de acuerdo a los síntomas que tengamos, empezamos con el tratamiento de fondo de la insuficiencia cardíaca. Empezamos con los vasodilatadores. Fármaco de primera línea, fármaco que mejora la hemodinámica del paciente, en concreto los IECAS. El primero que se utilizó fue esa combinación entre hidralazina y nitrato isosorbide, que todavía en pacientes de raza negra que tienen especial resistencia a los IECAS puede ser una opción. Pero en general, siempre hay que utilizar los IECAS vasodilatador venoso y arterial, con lo cual disminuyen la precarga y disminuyen la poscarga, hacen que el corazón trabaje de una manera más relajada, por decirlo así. Además, al estar inhibiendo la actividad simpática, la vasoconstricción, la generación de aldosterona, van a mejorar la supervivencia de los pacientes. Fijaos cómo decíamos antes, el tratamiento de fondo de la insuficiencia cardíaca es ir frente a los mecanismos de compensación. Los ARA2, que bloquean al receptor de la angiotensina 2, tienen los mismos efectos que los IECAS, pero los vamos a reservar como segunda línea cuando los IECAS no se toleran por tos. Betabloqueantes. El otro fármaco fundamental de la insuficiencia cardíaca, y es importante entender esto, porque los betabloqueantes son cronotropo negativo, es decir, que hace que el corazón vaya más despacio, e inotrópico negativo, es decir, que hace que el corazón se contraiga con menos fuerza. Entonces hay que entender cómo, si tengo un corazón que tiene poca fuerza, y yo le estoy dando un fármaco que le disminuya la fuerza, ¿cómo puede ser esto el tratamiento?
Y es importante entender esto, porque los betabloqueantes tienen su acción y tienen su beneficio en la supervivencia en base a inhibir ese sistema nervioso simpático, que era un mecanismo de compensación. Pero hay que entender que es sinotrópico negativo para entender cómo tenemos que usarlo. Tenemos que utilizarlo en fases estables de la enfermedad, es decir, cuando el paciente no tenga disnea de reposo, cuando el paciente no tenga desaturación, cuando no tenga insuficiencia respiratoria asociada, es decir, en fase estable, con dosis muy bajitas e ir subiendo de manera paulatina, ya que si lo ponemos en fases inestables o con dosis altas desde el principio, podemos empeorar el cuadro clínico y empeorar la insuficiencia cardíaca. Si tenemos IECAS y betabloqueantes y el paciente persiste con síntomas y con disfunción ventricular severa, añadiremos los antialdosterónicos, que es un diurético, pero lo ponemos aparte, porque es un diurético, pero aquí lo vamos a utilizar por su acción, no diurética, sino por su acción frente a los mecanismos de compensación, frente a la generación de aldosterona, que ya veíamos que reabsorbía sodio y agua, excretaba potasio y protones, como vemos aquí. Otros fármacos, ya estamos en la tercera línea, cualquiera de estas tres opciones son igual de válidas. La ivabradina. La ivabradina actúa sobre el nodo sinusal y lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. Para utilizar la ivabradina, por lo tanto, es fundamental, y ya nos lo han preguntado en el MIR de hace 2 años, que el paciente se mantenga en ritmo sinusal. Entonces, si tengo un paciente que está en ritmo sinusal y con las dosis máximas toleradas de betabloqueantes persiste con una frecuencia por encima de 70 latidos por minuto, usaremos la ivabradina. Y llegamos a este fármaco, el LCZ696, inhibidor de la neprilisina y del receptor de la angiotensina, o también llamado valsartán sacubitril. Como vemos, son 2 fármacos en uno. Por un lado tenemos un ARA2, el valsartán, que ya sabemos cómo actúa, y por otro lado tenemos el sacubitril. Fijaos, esto es fundamental, es muy importante, porque este es el primer fármaco que ha conseguido demostrar una supervivencia en determinados pacientes frente a los IECAS, en un estudio aleatorizado aislado. Entonces, ¿cómo actúa el sacubitril? El sacubitril lo que hace es inhibir a la neprilisina. Y la neprilisina, ¿qué es? Es la molécula encargada de degradar a los péptidos natriuréticos, ¿vale? ¿Os acordáis que decíamos que los péptidos natriuréticos era como William Wallace, que estaba luchando contra los ingleses? Pues muy bien, lo que hace el sacubitril es inhibir la neprilisina. Lo que hace el sacubitril es inhibir a los ingleses que se mataban a William Wallace, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que tengamos más William Wallace por el organismo, para que tengamos más péptidos natriuréticos, favoreciendo la diuresis y favoreciendo la vasodilatación. Muy importante, lo vamos a utilizar, como veíamos, en pacientes que tengan disfunción ventricular y BNP elevado, y también es muy importante entender cómo hay que utilizarlo. Si el paciente está en tratamiento con IECAS, tenemos que haber suspendido los IECAS al menos 36 horas antes de iniciar este fármaco, ¿de acuerdo? Lo que es un periodo de lavado. No sería necesario ese periodo de lavado si el paciente está bajo tratamiento con ARA2. Y luego llegamos a los dispositivos de resincronización, preguntado en el MIR 2011, 12 y 13 de manera seguida. ¿Qué son? Son marcapasos tricamelares o biventriculares, es decir, que van a estimular ventrículo izquierdo y ventrículo derecho a la vez. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tengamos un QRS ancho. Un QRS ancho lo que me está traduciendo es que existe una asincronía del corazón. Hay unas zonas que se contraen antes que otras. Entonces, lo que me interesa es que devolver la sincronía del corazón, con eso mejoramos el rendimiento cardíaco y la supervivencia de nuestros pacientes, en pacientes con QRS ancho. Cuando todo esto no es suficiente, tendremos que llegar al trasplante cardíaco. La causa más frecuente de tener que trasplantar un paciente es la miocardiopatía dilatada. Vamos a tener en cuenta la compatibilidad del tamaño, la compatibilidad del grupo ABO y un resultado negativo en las pruebas cruzadas. Y muy importante, una contraindicación para el trasplante cardíaco aislado es que tengamos una hipertensión pulmonar refractaria. ¿Por qué? Porque si tenemos mucha hipertensión pulmonar, cuando pongamos el órgano del donante en los pulmones del receptor, no van a tener suficiente fuerza para luchar contra esa hipertensión pulmonar y va a producir un fallo derecho. ¿Qué pasa si esto no es suficiente o qué pasa si un paciente no es candidato a trasplante o vemos que no va a llegar? Tenemos las asistencias ventriculares mecánicas, que lo que hacen, como vemos en esta en concreto, cogen la sangre desde el ventrículo y por esta manguerita lo están mandando hacia la aorta.
Tenemos tres posibilidades: que sea como puente a trasplante, un paciente que vemos que no va a llegar al trasplante, que está demasiado deteriorado para llegar al trasplante y tenemos que poner esta máquina para permitirle sobrevivir hasta entonces, como terapia de destino, es decir, un paciente que por otras comorbilidades no sea candidato a un trasplante cardíaco, pues podemos utilizar esto como terapia de destino final, o como puente a candidatura. Imaginaos que tenemos una hipertensión pulmonar muy importante que contraindica el trasplante, podemos colocar estas asistencias ventriculares con el fin de intentar disminuir esa presión pulmonar y en un momento dado llegar a ser candidato al trasplante cardíaco. ¿Y de qué se mueren los pacientes con insuficiencia cardíaca? Pues fijaos, y es muy importante, que hasta un 40% se estima que pueden morirse de muerte súbita, es decir, de arritmias ventriculares. Es por eso que pacientes con disfunción ventricular severa tienen que tener tratamiento con desfibrilador automático implantable, por si tienen una de estas arritmias, poder cortárselas. Vamos a repasar de nuevo todo. IECAs y betabloqueantes en todo paciente con disfunción ventricular. A partir de ahí, antialdosterónicos. Si seguimos, si el BNP está elevado, tiene ingresos, cambiamos el IECA por valsartán sacubitril. Si el QRS es ancho, podremos utilizar terapia de resincronización cardíaca. Si está el ritmo sinusal a más de 70, a pesar de la dosis óptima o máxima tolerada de betabloqueantes, ivabradina. Y si esto no es suficiente, plantearemos la asistencia o el trasplante. Los diuréticos para aliviar los signos y síntomas de congestión, y acordaos de pacientes con disfunción ventricular severa, tratamiento, prevención de muerte súbita con el desfibrilador automático implantable. Conceptos Repemir, 2 veces preguntado los diuréticos, IECAS más de 6 veces preguntado en el MIR, betabloqueantes más de 3 veces preguntado en el MIR, los antialdosterónicos más de 6 veces preguntado, la terapia de resincronización más de 3 veces preguntado en el MIR, la ivabradina preguntado hace 2 años y lo más novedoso de insuficiencia cardíaca, el valsartán sacubitril. Muchas gracias.